¿Y si mucho de lo que crees saber sobre el mundo antiguo fuera simplemente una invención? Esta es una pregunta que rara vez nos hacemos de forma sorprendente frente a documentales o libros de texto obsoletos. Vivimos rodeados de imágenes mentales sobre el pasado que parecen grabadas en piedra, pero la realidad es que nuestra visión de la historia es un espejismo construido por siglos de malentendidos, propaganda y el efecto Hollywood. Este fenómeno ha moldeado una estética visual, pero profundamente errónea, de las civilizaciones pasadas. Imaginamos a los guerreros y reyes bajo una luz romántica o brutal, que poco tiene que ver con lo que realmente ocurrió bajo el sol de la antigüedad. Es una distorsión que aceptamos sin cuestionar, olvidando que el pasado fue tan real como nuestro presente. Desde las túnicas blancas de los senadores romanos hasta los cascos con cuernos de los vikingos, el cine ha preferido la narrativa épica sobre la precisión académica. No es un error malintencionado, sino una necesidad de simplificar la complejidad humana para la pantalla. Sin embargo, este filtro cultural ha creado una brecha entre el mito y la verdad. Debemos entender que la historia no es una disciplina estática ni una lista de fechas para memorizar. Es una ciencia viva que cambia cada vez que una pala golpea un fragmento de cerámica olvidado o un satélite detecta una estructura bajo la selva densa. Lo que hoy aceptamos como una verdad absoluta podría ser desmentido en un futuro cercano por un hallazgo arqueológico que desafíe nuestra lógica actual y nuestras creencias. Hoy contamos con herramientas que los historiadores de hace un siglo ni siquiera soñaban. El rigor científico se ha potenciado por una revolución tecnológica. Gracias al escaneo láser conocido como LIDAR, hemos descubierto ciudades ocultas bajo la vegetación que desafían nuestra comprensión de la densidad poblacional antigua y de su arquitectura. El análisis de ADN antiguo nos permite rastrear migraciones con precisión, mientras que las pruebas de carbono 14 y el análisis químico de restos óseos nos cuentan la historia real de lo que comían y cómo vivían personas de hace 3000 años. Estas tecnologías desmienten crónicas antiguas que fueron aceptadas durante siglos por falta de pruebas. Estamos aprendiendo que muchos cronistas del pasado tenían agendas políticas y escribían solo para complacer a sus gobernantes. El objetivo de este viaje no es solo corregir datos curiosos o señalar errores en tus películas favoritas. Nuestra meta es entender por qué nos aferramos a versiones románticas o brutales del pasado. Existe una necesidad humana de crear leyendas y buscar héroes en la bruma del tiempo para dar sentido a nuestro origen. Al desmantelar estos mitos, no perdemos la magia de la historia. Al contrario, descubrimos una realidad mucho más rica, compleja y humana, como un rompecabezas infinito, de lo que cualquier guionista podría imaginar. En la imperfección de los antiguos encontramos una conexión real con nuestra existencia, notando que no eran tan diferentes a nosotros en sus miedos y sus ambiciones más profundas. Antes de continuar con esta exploración de las mentiras históricas más famosas del mundo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu participación es fundamental para seguir desenterrando la verdad que ha permanecido oculta bajo capas de prejuicios durante tanto tiempo. Ahora, para comenzar este desglose de realidades distorsionadas, debemos mirar hacia las arenas del desierto africano. Pocas civilizaciones han sido tan víctimas de la mitología popular como la egipcia. Durante generaciones, se nos ha contado una historia de opresión extrema y trabajo forzado, una imagen que ha servido para innumerables relatos cinematográficos. Pero, ¿qué dice la evidencia física sobre las sombras que proyectan las grandes pirámides de Giza? Es momento de enfrentar el primer y más grande de todos los mitos, uno que involucra a miles de hombres, y una organización social que la ficción ha preferido ignorar en favor de las cadenas. La verdad sobre quiénes fueron realmente los constructores de estas maravillas está a punto de cambiar tu percepción de Egipto para siempre. La idea de que las pirámides fueron construidas por legiones de esclavos agotados, castigados por capataces bajo un sol inclemente, es quizás una de las imágenes más potentes y erróneas de nuestra cultura popular. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos en las cercanías de la meseta de Giza han desenterrado una realidad mucho más organizada y menos cruel. En lugar de barracones de prisioneros, los investigadores han hallado la ciudad de los trabajadores, un complejo urbano diseñado para albergar a miles de obreros libres y altamente cualificados que servían en turnos rotativos.
Estos hombres no eran obligados a trabajar mediante la fuerza bruta, sino que se sentían orgullosos de participar en un proyecto nacional que aseguraba el orden cósmico. La evidencia ósea y los restos de basureros antiguos revelan una dieta envidiable para la época, compuesta por carne de buey, oveja y cabra, traída diariamente desde granjas del delta del Nilo. Recibían una atención médica de vanguardia, como demuestran los esqueletos con extremidades fracturadas que fueron perfectamente entablilladas y sanaron con éxito. Una inversión de recursos que el Estado no habría desperdiciado en mano de obra descartable. Al dejar atrás el polvo de Egipto y cruzar el Mediterráneo hacia las costas de mármol de Grecia y Roma, nos enfrentamos a otro espejismo visual: la blancura inmaculada del mundo clásico. Hemos creído durante siglos que la elegancia de estas civilizaciones residía en la pureza del mármol frío, un ideal estético que influyó profundamente en el Renacimiento y el Neoclasicismo. Pero esta visión es, en realidad, un error de percepción histórica causado por la erosión. Las estatuas y templos antiguos estaban cubiertos de una policromía vibrante y, para nuestros estándares modernos, casi estridente. Mediante técnicas de luz ultravioleta y análisis de pigmentos, hoy sabemos que los frisos del Partenón y las estatuas de los emperadores brillaban con azules de malaquita, rojos de cinabrio y amarillos de ocre. La imagen del mármol desnudo fue una construcción de eruditos del siglo XVIII, como Winkelmann, quienes borraron el color de la historia para ajustarlo a un concepto de belleza sobria que los propios antiguos habrían encontrado incompleto y carente de vida. Este desajuste entre la ficción y la realidad se extiende también al físico de los protagonistas de la arena. El efecto Hollywood nos ha vendido gladiadores con abdominales esculpidos y dietas hiperproteicas similares a las de un culturista moderno. No obstante, el análisis de los restos encontrados en los cementerios de gladiadores sugiere que estos luchadores eran conocidos como los hombres de la cebada. Su dieta era mayoritariamente vegetariana, rica en carbohidratos provenientes de legumbres y cereales, lo que les permitía desarrollar una capa de grasa subcutánea protectora. Esta grasa no era un signo de falta de forma física, sino una defensa estratégica en el combate. Una capa de grasa permitía que las heridas superficiales fueran espectaculares para el público debido al sangrado, pero protegía los nervios y los órganos vitales de cortes profundos, permitiendo que el gladiador siguiera luchando y garantizando así el espectáculo por el que la multitud había pagado. Incluso la legendaria crueldad de Esparta ha sido distorsionada por los siglos. El relato de Plutarco sobre el infanticidio masivo en el monte Taygeto, donde los bebés considerados débiles eran arrojados al vacío, ha sido cuestionado por la antropología forense. Las excavaciones en la grieta conocida como Apotetae han recuperado restos humanos, pero la gran mayoría pertenecen a adolescentes y adultos, lo que sugiere que el lugar funcionaba más como un sitio de ejecución para criminales o prisioneros que como un vertedero de recién nacidos. Aunque Esparta era una sociedad austera y militarizada, la idea del sacrificio sistemático de sus propios hijos parece ser una exageración literaria posterior, diseñada para enfatizar la dureza casi inhumana de su sistema educativo y social. Incluso el final de los grandes tesoros del saber, como la Biblioteca de Alejandría, ha sido simplificado en un solo evento catastrófico. No hubo un único gran incendio provocado por un villano histórico que destruyera todo el conocimiento humano de un plumazo. La biblioteca sufrió una decadencia silenciosa y burocrática que duró siglos. Los recortes de presupuesto, la falta de mantenimiento de los frágiles rollos de papiro frente a la humedad, y las tensiones políticas y religiosas que llevaron al abandono del centro fueron mucho más letales que cualquier fuego. La biblioteca no ardió de repente, simplemente se desvaneció cuando la sociedad dejó de invertir en su preservación. Finalmente, si viajamos hacia las gélidas tierras del norte, encontramos al guerrero vikingo, cuya imagen es inseparable de sus cascos con cuernos. Sin embargo, no existe ni un solo hallazgo arqueológico que respalde este accesorio. Un casco con cuernos habría sido un estorbo táctico letal en el combate cuerpo a cuerpo, facilitando que el arma del enemigo se enganchara. Esta imagen fue una invención decimonónica para las producciones de ópera de Richard Wagner, que buscaban dotar a los pueblos germánicos de una apariencia salvaje y mítica. El vikingo real era un hombre pragmático que valoraba la protección funcional,
lejos del teatro visual que el romanticismo nos impuso mucho tiempo después de que sus barcos dejaran de surcar los mares. Llegados a este punto, resulta inevitable preguntarse, ¿por qué estos mitos persisten con tanta fuerza, a pesar de la abrumadora evidencia científica? La respuesta no reside únicamente en la ignorancia, sino en una construcción deliberada de nuestra propia identidad colectiva. Durante el siglo XIX, una época de fervor nacionalista, las naciones necesitaban mitos fundacionales que dotaran a sus pueblos de un aura de heroísmo y distinción ancestral. El efecto Hollywood que hoy criticamos es, en realidad, el heredero directo de la propaganda de hace 2 siglos. Los artistas y políticos de aquel entonces no buscaban la precisión arqueológica, sino una narrativa épica que pudiera inspirar a las masas y justificar ambiciones políticas modernas. Los cascos con cuernos de los vikingos o la supuesta pureza blanca de las estatuas griegas se convirtieron en símbolos de una superioridad estética y moral que satisfacía el orgullo de las élites, a menudo reforzado por las producciones operísticas de Wagner. El ser humano tiene una necesidad intrínseca de convertir el pasado en una epopeya, transformando a simples trabajadores y granjeros en guerreros legendarios para que la historia resulte mucho más emocionante de lo que realmente fue. Este fenómeno se ve agravado por lo que los científicos llaman el sesgo de supervivencia. Debemos ser conscientes de que solo una fracción mínima del registro material de la antigüedad ha llegado hasta nuestras manos. Imaginemos el pasado como un inmenso tapiz del que solo conservamos unos pocos hilos descoloridos por el tiempo. Lo que vemos hoy en los museos no es la normalidad de aquel entonces, sino la excepción física que resistió el paso de los milenios. Los grandes palacios de piedra sobrevivieron, mientras que las humildes viviendas de madera y barro desaparecieron sin dejar rastro. Al estudiar solo los restos monumentales, corremos el riesgo de distorsionar nuestra percepción de la vida diaria, asumiendo que el lujo y la guerra eran las únicas constantes de la civilización. Esta visión sesgada nos hace creer que el mundo antiguo era un lugar de contrastes extremos, cuando en realidad la mayoría de las personas vivía vidas tranquilas, dedicadas a la agricultura y al comercio, muy lejos de las intrigas palaciegas y las batallas cinematográficas que solemos proyectar en la imaginación. Sin embargo, el hecho de que estemos desmitificando estas creencias no significa que el mundo antiguo haya perdido su encanto o que ya no queden secretos por descubrir. Al contrario, al limpiar el cristal de las mentiras románticas, nos encontramos con misterios reales que la ciencia aún no ha logrado resolver y que son mucho más fascinantes que cualquier mito inventado. Por ejemplo, todavía somos incapaces de descifrar la escritura de la civilización del Indo, una cultura que floreció hace milenios con una planificación urbana asombrosa. Tampoco comprendemos plenamente la función astronómica de ciertos monumentos megalíticos repartidos por el mundo, que desafían nuestras explicaciones simplistas sobre la religión antigua. La arqueología moderna, lejos de quitarle la magia al pasado, nos muestra un rompecabezas en constante expansión, donde cada nueva pieza puede cambiar el panorama completo de lo que consideramos una verdad absoluta. Como narrador de este viaje, mi invitación final es a ver la historia no como una lista estática de fechas y nombres grabados en piedra, sino como una ciencia viva que respira y evoluciona. La verdadera riqueza de nuestro pasado no reside en las leyendas de guerreros invencibles o imperios de mármol frío, sino en la complejidad humana que compartimos con aquellos que nos precedieron. Debemos aprender a dudar de las fuentes tradicionales y a valorar la evidencia física por encima de la tradición popular, incluso cuando esa verdad sea menos espectacular que la ficción. La historia es un diálogo constante entre el presente y el pasado, una búsqueda incansable de la verdad que requiere curiosidad, rigor científico y, sobre todo, la humildad de reconocer que lo que hoy damos por sentado podría ser refutado mañana mismo. Al final del día, la realidad histórica es mucho más rica y matizada que cualquier película de gran presupuesto. Los trabajadores de las pirámides que comían carne, los gladiadores protegidos por su propia grasa, la sociedad de los espartanos lejos del infanticidio sistemático y los guerreros nórdicos nos cuentan una historia de ingenio y adaptación real. Reflexionar sobre estos mitos nos permite entender mejor no solo a los antiguos, sino también a nosotros mismos y a nuestra tendencia a decorar la realidad para que encaje en nuestros ideales actuales.
La próxima vez que veas una representación del mundo antiguo, pregúntate qué hay detrás de esa imagen y qué verdades ocultas están esperando a ser redescubiertas bajo el polvo de los siglos. ¿Cuál de estos mitos te ha sorprendido más y qué otra supuesta verdad histórica te gustaría cuestionar hoy? La historia te pertenece, pero solo si te atreves a buscarla más allá de los cuentos que nos han contado.